L- Mientras esperamos que entren algunos más, ¿hay alguna consulta, pregunta, alguna cuestión de la cursada, alguna cuestión técnica? Esperamos que no estén muy a la deriva, digamos. Hacemos lo posible, ya es extraño con todo lo que es a distancia, etcétera, pero bueno, en la medida de lo posible, si tienen dudas, consultas o cualquier cuestión, nos pueden escribir a los mails, el foro, sí, o como sea, sí, para eso están también. Eh, estas primeras semanas los textos son los más breves, así que por eso siempre les recomendamos que vayan adelantando, vieron de la lectura, la lista de lecturas de la pestaña que tienen en el aula web, que vayan adelantando, sobre todo las que son novelas, ¿vieron? Como El Ángel Azul, El Muro, esos son como un poco más extensos y les va a llevar más tiempo la lectura, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Los Hombres del Triángulo Rojo también es novela, bueno, es texto, un libro, digamos, es un poco más extenso. Hoy la idea es como recorrer algunas cuestiones de Annette von Droste-Hulshoff, la Droste, y el Haya de los Judíos, pero antes también les queríamos recordar que para aprobar la cursada, ¿no? Digamos, como el equivalente a prácticos en esta modalidad, que no tenemos prácticos, ¿no? Digo, no, digamos, no funciona igual que en el presencial. Ustedes tienen que hacer 5 trabajos escritos. Lo digo también para quienes vean el video después, que hay muchos que lo ven después, ¿sí? Esos 5 trabajos tienen fechas de entrega que son sugeridas, ¿sí? No vamos a estar persiguiendo a nadie que las entregue, pero cuanto antes los entreguen es mejor para que no se les junten todos, ¿sí? Esos trabajos tienen una consigna de escritura que tiene que más que nada pide que den cuenta de la experiencia de lectura de ese texto, ¿no? La consigna está escrita en la pestaña correspondiente en el aula web, esperamos que la hayan visto. Cualquier duda de esa consulta, de esa pestaña, nos escriben, digo, esa consigna nos escriben, ¿sí? Ya algunas han escrito al mail y incluso hay gente que ya entregó, ¿sí? Buenísimo. Yo lo que recomiendo con esos textos es cuando están leyendo el texto literario, tomen nota de lo que piensan de ese texto y ya con eso tienen el esqueleto de ese trabajito, que es una página, es algo breve, que es un ejercicio de escritura que nos interesa que tengan, ¿sí? Y este texto, el Haya de los Judíos, es el primero sobre el que tienen que hacer ese trabajo, ¿sí? Quiero decir, vieron que hay 5 textos seleccionados para hacer esos trabajos. Después del resto va a quedar para que elijan para hacer el trabajo integrador final, ¿sí? Para aprobar la materia. Ahora, este es el primero sobre el que tendrían que hacer ese trabajo. La semana que viene, si no me equivoco del cronograma, con la Marquesa de O es el segundo, ¿sí? Y después iremos a otros y iremos avisando, pero ustedes tienen todo explicado en el aula web, ¿sí? Eh, ¿Pudieron leer El Haya de los Judíos? ¿Alguien de quien está acá? ¿Habrá gustado? Es un texto enigmático, pongámosle. Eh, pero bueno, si no hay ninguna duda, consulta, yo tengo un PowerPoint, que esperen que me olvide de abrirlo, en el que, nada, es como algunos datos de la autora y al mismo tiempo algunas citas para que pensemos, etcétera, ¿sí? Recordemos que lo de hoy es más que nada, si encuentro mi texto, esperen un segundo, eh, más que nada como un pensar el texto y que tengan algunas coordenadas para la lectura que ya hicieron, ¿sí? Lourdes dice, voy por la mitad. Lo que sí temo es que les voy a spoilear el final a quienes no lo hayan leído. Tampoco es que sea un final, bueno, sí, tiene un final con sorpresa en realidad. Pero bueno, lo siento. De última grito spoiler antes de spoilearlo. Pero bueno, igual no le quita la gracia. No es que pierda sentido si se enteran del final, ¿sí? Bueno, cualquier cosa también pueden preguntar por el chat o pueden preguntar por micrófono. Voy a ir a compartir pantalla. Veamos. Compartir.
Espero que estén viendo, me oyen, me escuchan, como dice Talía. Facu, ahí Sí. dicen que tienen una consulta. Bien, ahí voy al chat. Eh, yo tengo una consulta. Si comparte pantalla, no ve el chat. ¿Sí, lo veo, Melina? Ah, no, Cecilia la que tenía una consulta, perdón. Melina, yo sí igual, quiero decir, aparece el chat, y si no lo voy viendo de a ratos, pero me aparece un dato de que me están hablando. ¿Cuál es la consulta, Ceci? Ceci Sobre el Sol. trabajo que hay que Bien. escribir, ¿sería como una reseña pensado como para un público que no lo leyó o como, no sé bien el formato que esperan? Mira, el juego es que entres en pánico. Pánico frente a la hoja en blanco, quiero decir, porque no te damos tantas indicaciones, ¿viste? La idea es que vos tengas, en ese texto lo que nosotros vamos a evaluar es que se note que lo hayas leído, ¿no? A partir de ahí, si vos querés hacer una reseña más académica, una reseña menos académica, más formal, Bien. menos informal, dar cuenta, digamos, de cosas que tengan que ver con tu lectura personal, leer algo más, digo, ahí ya es totalmente subjetivo y podés decidirlo vos, ¿sí? Pero Yo la lo idea... leí el texto y mientras lo leía pensaba, lo leí ya teniendo en cuenta que iba a tener que hacer un trabajo, me costaba mucho leerlo en clave de género. Y si el trabajo tenía que ver con eso, bueno, a eso apunta mi pregunta. Si tengo que incorporar la perspectiva de género en el trabajo, bueno, no sé, hay algunos elementos que están visibles, pero como son medio obvios, me parece, por la violencia de género y eso. Exacto, sí, 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 son bastante claros. Eso es totalmente, queda a decisión de ustedes. Digo, hay textos con los que la perspectiva es mucho más sencilla aplicarla tal vez, y en otros decimos, bueno, ¿y acá por qué? Bueno, nosotros en las clases vamos a traer como algún tipo de relación para cómo lo pensamos de una perspectiva de género, ¿no? Pero podés hacerlo, digamos, puede no estar, no tener que ver con género la lectura que hagas en ese texto, ¿sí? No es que vamos a estar exigiendo que den cuenta de la deriva temática, ¿no? Pero bueno, por ahí iría. La idea sería como que te animes a hacer lo que tengas ganas de hacer mientras des cuenta de que leíste ese texto. Bien, gracias. Incluso podría ser desde una crítica de que no te haya gustado o de que lo sentís, digo, no sé, hacer una lectura que desde una perspectiva de género te parece que no funciona. Después habrá cosas que podemos estar, no, digamos, no queremos un texto en el que nosotros estemos de acuerdo necesariamente, digo, ¿no? Puede ser que diga, lo que nos va a importar es que se note que hayan leído y después pueden innovar para el lado que quieran, y nosotros vamos a evaluar que esté, digamos, que no tenga errores de escritura, de ortografía, de redacción, etcétera, y que se note que se leyó, nada más, ¿no? Digamos. A partir de ahí, si quieren delirar mientras se note la lectura, pueden, ¿no? Es como la idea. Bueno, Ceci, igual cualquier cosa, ahora me preguntás, nos preguntás. Bien. Hoy tenemos a Annette von Droste-Hulshoff, el texto se halla en los judíos, y es como, a ver, si tenemos que pensar siglo XIX alemán, principio siglo XIX, primera mitad, y canon literario, si hay que poner, es la autora mujer del siglo XIX alemán, ¿no? Digo, quiero decir, es que siempre va a aparecer, está traducida, es una autora súper canónica, pero nos interesa también tensionar algunas de las lecturas que se han hecho, ¿sí? Yo había pensado, para empezar, que veamos como, antes de ir a los datos más biográficos, etcétera, bueno, ahí está el dato de las fechas en las que vive y nació, una pintura de ella. ¿Por qué puse se dice de mí? Porque vamos primero a ver cosas que se dijeron de ella, para después ver algunas de sus palabras, como modo de ingresar. Después iremos a otras cosas, pero fíjense algunas de las cosas que se han dicho de
Ladroste. Para ser más sencillo le vamos a decir Ladroste. Los hermanos Grimm, los cuentos de los hermanos Grimm, etc., ven algo, digo, lo dicen en textos, algo desagradable en ella, ¿no? En una carta de Wilhelm Grimm a Jacob dice, hay algo acuciante y desagradable en su persona. También en otro momento, en otros, digo, estas son citas que hemos tomado de diferentes textos críticos, dice, esta figura casi incorpórea, transparente y delicado, tenía algo extraño propio de los elfos. No la estaban elogiando mucho diciéndole eso, ¿no? Se hablaba de cierta monstruosidad en ella. Fíjense, primero yo puse abajo algunas palabras de que es desagradable, elfo, monstruo, extraño. Llamarla elfo no es decirle, ay, el Señor de los Anillos, ¿sí? Es decirle monstruo, ¿no? Bueno, esa es una primera. Los hermanos Grimm, además, digo, no es cualquier figura ahí, ¿no? Y los hermanos, ella va a estar relacionada con el romanticismo de Heidelberg, ¿sí? Pensando en los nudos, los núcleos románticos. Acá tenemos otro caso. En este caso, Levin Shukin, hijo de una amiga íntima de Ladroste, que dice que podría haber sido un interés romántico, que tenía como 17 años menos que ella, porque también pensemos, la lectura sobre una autora mujer que no se casó, ¿no? No tuvo hijos. ¿Cuál es la lectura? La solterona que se dedicó a la literatura. Eso se dice una y otra vez. Es como la señora virgen católica que se dedicó a la literatura, ¿no? Y cuando vamos un poco a la historia, quiero decir, tiene relación, no sabemos exactamente hasta qué nivel tuvo relaciones, pero que tuvo intereses románticos, quiero decir, se construye una figura a partir de algunos rasgos, es una autora católica, por ejemplo, y se la lee solo sobre eso, ¿sí? Pero fíjense acá, se va al otro extremo, acá construye una imagen totalmente idealizada, dice, como una sibila misteriosa con ojos azules, fantasmales y grandes, como una figura completamente espiritual que flota fácilmente, delicada, el tipo más puro, más hermoso y conmovedor de la feminidad real. Esto se publica en una biografía breve que se edita después de la muerte de Ladroste en 1862. ¿Qué es una sibila? Y esta es otra cosa, se habla de Ladroste a veces como alguien que predice el futuro en estos delirios que se dicen sobre ella, ¿sí? La sibila viene de ahí, es como una figura que puede prever el futuro, ¿sí? Y acá Rodolfo Modern, un germanista argentino, habla de ella como enfermiza y retraída, con una pasión intensa que no pudo satisfacer. De vuelta, ¿no? No, solterona que se tuvo que dedicar a la literatura, ¿no? Comenzó a escribir desde muy temprano. Su lírica canta de una manera sobria y masculina los aspectos diversos del paisaje natal de Westfalia. Ella es de Westfalia. Me quedo con dos palabras, enfermiza y pasión insatisfecha, ¿no? Acá estas lecturas canónicas, digamos, de distintos niveles, pero que tienen que ver con contexto de lecturas posteriores, están construyendo una imagen sobre la autora, ¿sí? Habría que ver si esa imagen se relaciona con la que ella puede haber querido construir en vida, ¿no? O a posteriori. Porque fíjense, pasemos a otra. Esto es de vuelta de un libro de historia de literatura bastante actual, de Marisa Siwan y Hans Retzer. Dice, provenía de una vieja familia... Ay, no sé qué dice, espérenme, me pasé. Esperen que desacomode algo. Ahí está. Provenía de una vieja familia aristocrática de la Westfalia. Creció en una sociedad católica y conservadora, aún estructurada estamentalmente. Desde su comprensión de la fe veía en la estructura social tradicional patriarcal un orden divino en peligro por la pérdida de fe y el racionalismo ilustrado. Sus advertencias ante los cambios no se basaban en ideas explícitamente políticas, sino en su convencimiento religioso. Mantenerse en los márgenes de lo heredado significaba para ella vivir según el compás de una conciencia creyente. Al principio más o menos, bueno, entendemos. Después es como que no se entiende muy bien qué quisieron decir acá. Porque por un lado, y la lectura se cierra sobre una sola posibilidad de Ladroste, que es la lectura católica, ¿no? Era religiosa, escribió desde ese lugar.
a mí me parece que hay un problema que como el canon siempre ha sido masculino y heterocentrado, con autoras mujeres es muy, y sobre todo con casos como el texto que vemos hoy y las lecturas que se han hecho de la Droste, se intentan forzar de alguna forma de que entren en determinadas ecuaciones que es muy difícil. Digo, el Haya de los Judíos es un texto medio inclasificable. Y la Droste también. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, tomemos su poesía es religiosa, se la lee de ahí, autora católica. Y hay que ver si la poesía es solo religiosa, porque hay algunos poemas que son medio hasta siniestros. Digo, quiero decir, me parece que no es solo simplemente eso que se dice de la autora, ¿no? Emilia pregunta, ¿sería como una Sor Juana latina? No sé si tanto, pero sí en esto en cuanto a las lecturas, ¿no? Digo, las autoras mujeres anteriores al siglo XX muchas veces son leídas desde lugares, me parece a mí, sesgados, ¿no? Pienso en, no sé, ¿cuál es la autora argentina anterior al siglo XX? No sé, Juana Manuela Gorriti, ¿no? Y a mí me dicen Juana Manuela Gorriti y digo, Juana Manuela Gorriti, no me dan ganas de leer a Juana Manuela. Pero hay que ver cómo se la leyó para que se construya la imagen de esa autora, ¿no? Que al mismo tiempo eso, se la construye como la única, ¿no? O la única referencia. Buenísima la referencia a Sor Juana, es como un nombre que podemos tomar ahí. Ahí voy al chat de vuelta. Una pregunta, Melina, dale. Sí, buenas tardes. Quería preguntarte, en el momento en que ella escribió, cómo era el catolicismo en Alemania, porque uno de los personajes habla sobre que quería que al menos lo entierren en una iglesia católica, como si eso fuera raro, pero bueno, no sabía mucho el contexto del catolicismo en Alemania en ese momento. Y la Droste es de una de las regiones más católicas en ese momento, ¿no? De la Westfalia. Y es una región rural, es una región atravesada, digamos, por un catolicismo fuerte. No es que no hay. Digamos, cuando se la lee de lo religioso, yo creo que hay como una lectura descontextualizada del momento. Es el lugar de que ella proviene, y en ese contexto regional la religión era muy fuerte, ¿sí? Por eso está esto de que el padre de Federico Friedrich, al morir, como murió, es tomado como equivalente a un suicidio, como que no va a descansar, ¿no? Digo, una lectura de que eh, el suicida no va a tener, digamos, no va a llegar al paraíso, etcétera, ¿no? Pero ahora vamos a recuperar un par de datos más de eso que que como que terminan de cerrar, me parece. Fíjense ahora, veamos a la Droste en sus propias palabras, pensando además estas otras cosas que se dijeron sobre ella, ¿no? Dijimos monstruo, desagradable, elfo, enfermiza, insatisfecha, medio bruja con esto de que predice el futuro, católica, pensando además cómo también esos pueden ser, sí, rasgos de su personalidad, pero también lecturas sesgadas, ¿no? Prejuicios a veces. Y estas son citas. Fíjense esto, dice, mi decisión es más firme que nunca en el sentido de que jamás trabajaré para lograr efectos, de que no seguiré ningún amaneramiento de moda ni a otro conductor que no sea la naturaleza eternamente verdadera en sus recorridos por los vericuetos del corazón humano. He de mirar completamente de espaldas a nuestra época saturada y a sus condiciones. A mí como que dije, bueno, pero esta muchacha está muy decidida, piensa, ¿no? Cuando leemos esto en función de alguien que está construyendo una imagen de autor. Y también podía explicar esto de que, pero la Droste es medio romántica, pero la Droste tiene algo del prefigurar el realismo, pero es literatura religiosa, pero es literatura rural, y en realidad no es nada. Es medio inclasificable, me parece a mí, ¿sí? Y fíjense la otra cita que tenemos. No deseo ni quiero ser hoy célebre, pero dentro de 100 años desearía ser leída. Si lo pensamos, no se le cumplió 100 años, más o menos, pero pongamos que sí, algo de esto logró. No en contexto, porque en contexto no tuvo reconocimiento como autora, sino más bien resistencias, pero a posteriori fue recuperada, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX hay como una recuperación mayor. Pensemos en algo que va a pasar como hablaba Graciela, la primera clase, es algo también de lo que pasa con las románticas, de lo que pasa con distintas figuras
que tensionaban, ¿no?, los mandatos de patriarcales y heterocentrados, ¿no?, del canon. Ahí puse un ejemplo de que estaba en un billete cuando existían los marcos, ¿sí?, antes de que existan los euros. ¿Quién llega al billete? Gabriela Mistral llega al billete, no pienso en autoras. Es como eso, es ingresar en un lugar de reconocimiento masivo, ¿sí? También hay algo que queríamos sumar, que estas dos citas que tomé ahora son de la introducción que hace Ilse Brugger. Ilse Brugger fue una profesora que está en esta edición, ¿sí?, que es la que ustedes tienen, que fue docente fue la fundante, al final, creo, ¿no?, de la Cátedra de Literatura Alemana acá en La Plata, y que también era una señora católica, etcétera, pero hay que ver qué interesante puede ser releer el pasado también de los lugares donde habitamos, y nos interesa, porque hay otra traducción que es española, pero esta traducción de Ilse Brugger, aunque tiene algunos errores que hoy yo les voy a corregir, los errores que tiene de edición, es como que compaginaron mal una página, hoy se los corrijo y les explico, pero es mejor que la traducción española, que es la que se consigue más, ¿sí? La que se consigue más, la que editó Cátedra, perdón. ¿Vamos bien? Hasta acá solo tenemos una cita sobre la Droste, que se llamaba Ana Elizabeth Francesca Dolfina Wilhelmina Ludovica von Droste zu Hulshoff, que es, sería algo así como baronesa, ¿no?, aunque no es baronesa del Frein. La vamos a llamar la Droste, ¿no? Ahí tenemos un retrato que hizo la hermana. Puse una vida literaria para el futuro porque en vida no logró trascendencia como esperaba, pero sí la logró mucho tiempo después, ¿no?, como si hubiera escrito para el futuro, y ahí hay algunas cosas que es interesante marcar, vamos a referir a Laya nosotros, pero que podríamos pensar en otros textos de ella también, que sería una autora que estaría adelantada a su época en algunos rasgos, aunque siempre se la lea simplemente como, bueno, la autora católica que escribió esto, ¿no? Habíamos dicho que viene de la región, digamos, ella escribe y el texto y la acción del Haya de los Judíos transcurre y está relacionada con la región de Westfalia en Alemania, que es católica, ¿no? En el contexto en el que estamos pensando, una zona también rural, ¿sí? De ahí vieron toda la parte del pueblo, de los árboles, de la naturaleza, etc. Tiene que ver con la naturaleza del contexto también, ¿no? La Droste, detalles de color, curiosidades, eso que tenemos ahí es un daguerrotipo. ¿Saben lo que es un daguerrotipo? Un daguerrotipo es como lo previo a la fotografía, ¿no? Sería casi como de una foto de la Droste. ¿Cómo puede ser que tengamos una foto de ella de principios del siglo XIX? Porque la Droste no era de una familia, digamos, una familia de clase baja, ¿no? Sino que era parte de la aristocracia católica de la Westfalia, ¿sí? Era como una escritora con una familia de renombre, ¿sí? Por eso era baronesa también, si lo pensamos, el equivalente a baronesa. Por eso, digo, conservamos hay dos daguerrotipos de ella, ¿sí? Y tiene el dato de que existen algunos estudios médicos que marcaron a un tipo de estrabismo, que ven que se le ven mal los ojos ahí, ¿no? De una especie de pseudoestrabismo, lo llamaron el síndrome Annette von Droste-Hulshoff, ¿sí? Que es, nada, un dato de color, pero pensando que es es un nombre que va a aparecer mucho, no estamos ante una autora desconocida, habría que ver. Lo que sí me parece muy interesante es cómo se la leyó, ¿no? Más allá de esto que es un dato... me parece interesante encontrar también un daguerrotipo que es una representación fotográfica de ella, ¿sí? No es lo mismo que acá, o que... Bueno, esto es una estatua, que la primera, esta, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a su obra. Ahora explico por qué puse un asteroide, no es que enloquecí, ¿sí? Pero tenemos a decíamos, bueno, agarro un manual de literatura, el manual de Modern, y digo, bueno, se dedicó a la poesía religiosa porque tuvo una pasión insatisfecha, fue muy enfermiza, es cierto, un dato que yo no conté, esto tiene que ver con haber nacido prematura, y por lo que tuvo problemas de salud toda la vida, oculares, dolores de cabeza, etc., ¿no?
Pero pensando en estas cuestiones, decir que es una poeta religiosa católica de la zona de Westfalia que le canta a la naturaleza, y es como, podríamos decir algunas cosas más sobre la Droste, que simplemente eso. Porque sí, fue escritora, pero no escribió solo poesía. Ahora, más allá de estar en un lugar privilegiado, por la familia en la que nació, por un montón de cuestiones, la familia no quería que ella escribiera, no quería que ella leyera. Y ella lee y escribe supuestamente desde muy precoz, ¿no? También fue música y compositora. Sus obras musicales, cuando se empieza a dedicar más a la poesía, deja de lado la música, pero se conservan, ¿sí? Yo de música no sé nada, pero el dato es interesante. Y fíjense que su poesía tiene que ver con el verso libre, en un contexto en el que el verso libre no estaba de moda, ¿sí? Digo, adelantándose también en pensar los géneros poéticos, ¿no? Por un lado, eso teníamos, ¿no? No les voy a decir. Bueno, hay varias obras que se podían pensar. Por supuesto que tiene obras que tienen que ver con lo religioso. Digo, hay una que es como que tiene que ver con las celebraciones católicas del año, el año espiritual o el año religioso. Tiene varias obras sin terminar, que son Berta, Walter, que son poemas, o un poema épico, una serie de textos. Walter es un poema épico y Berta es un drama sin terminar. Ledvina es un fragmento narrativo que tampoco está del todo terminado, que si a alguien le interesa está traducido también, pero que tiene algunas cositas que podríamos pensar como elementos cercanos al gótico, en el caso de Ledvina, ¿sí? Ahora, lo interesante también es pensar cómo se lee su imagen de Soledad como solterona católica, ¿no? Cuando en realidad es una autora que relaciones con otras personas está teniendo, vínculos afectivos amorosos tuvo, y que al mismo tiempo está queriendo dedicarse a la literatura como elección, ¿sí? Y eso es resistido por el entorno familiar, por el entorno cultural, ¿sí? Más allá de estar vinculada con el romanticismo de Heidelberg, no es que los Grimm la leían, qué bien, la Droste, ¿sí? Aunque la Droste colaboró con la recopilación de los hermanos Grimm buscando leyendas de la zona de la Westfalia, ¿sí? Digo, tradición oral, ¿sí? Bueno, podríamos hablar de sus distintos desengaños amorosos, pero lo vamos a saltar un poquito. Pero bueno, este detalle, por ejemplo, que tuvo un vínculo 17 años menor, me parece interesante. Como para pensar también, pero no es una autora católica, ¿no sería una señora que hay que consagrada a la literatura? Es como, bueno, alguien habló de Sor Juana antes, ¿no? Sor Juana no es una monja, entre comillas, con el prejuicio de lo que es una monja, ¿no? O no es solo una monja. Si yo me quedo con solo ese rasgo, me parece a mí que la lectura de esta vida de la Droste es un poco sesgada, ¿sí? Después hay otras lecturas que ahondan en, por ejemplo, bueno, tuvo estos se enamoró de estos dos señores y la rechazaron. Entonces escribió porque la rechazaron. Pero si escribe desde los 7 años. Bueno, esas son lecturas patriarcales de una autora que es difícil de hacer encajar en el canon, porque el canon cultural históricamente ha sido heteropatriarcal, ¿sí? Y hay otro detalle, bueno, después lo avanzamos un poco más. Pero El Aya de los Judíos se publica en 1842, ¿sí? Bueno, también publica un libro de poesías. Uno de sus libros lo publica con sus iniciales, porque la familia no acepta que lo publique, ¿sí? Recién el de 1844, no, sí, el de 1844 creo que lo publica con su nombre entero. Pensando en algunas de las cosas que veníamos viendo en las clases anteriores, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, bueno, ¿por qué puse asteroide? Porque hay un asteroide que se llama así por ella. Se llama el asteroide Droste-Hulshoff, el asteroide 12.240, fue bautizado en su memoria por un astrónomo alemán en 1988.
¿qué tiene que ver esto? Además puse un asteroide estrellándose contra la Tierra. Fíjense, si el asteroide Droste-Hulthoff se estrella contra la Tierra y terminamos, es un final muy literario, ¿no? Un apocalipsis literario. A ver, es un delirio, ya lo sé, pero quiero decir, el lugar que ocupa en el canon, como para que este astrónomo lo que hace es ponerle a todos los asteroides que descubrió, le fue poniendo nombres de personalidades culturales importantes de la historia de Alemania, ¿no? Cuando llegó el momento, una de ellas es la Droste. Quiero decir, no estamos descubriendo una autora que no existe en el canon, pero sí me interesa tensionar la lectura habitual del canon, ¿sí? Acá tenemos otra imagen. Habría que pensar que durante muchos años fue relegada, antes de ingresar en el canon por ser mujer, hacia fines del siglo XIX, en medio de algunas peleas religiosas, se la recupera desde su lugar como autora católica, y también habría que pensar quién arma el canon literario para que esté relegada, ¿no? Y una vez que ingresa en el canon, ¿cómo se la lee? ¿No? Porque en vida fue atacada, en vida se le prohibió leer y escribir, y no tuvo apoyo familiar. En todo caso, digamos, desde un lugar de privilegio, porque era dentro de todo en un sistema social era privilegiada, es interesante cómo luchó para poder generar una obra literaria, ¿sí? ¿No? Hay un artículo de Miguel Veda, que después se los vamos a poner que es un profe de la UBA, también germanista, que se dedica a la literatura alemana, tiene un artículo sobre la Haya de los Judíos, que después se lo vamos a subir. Pero él señala algo de esto de la reivindicación que hay de la Droste, pero que durante mucho tiempo fue una reivindicación sesgada, ¿no? Porque fíjense ahí otra cuestión, y hago un mini paréntesis. Supongamos que me doy cuenta, no funciona así, pero supongo que soy el armador del canon patriarcal, ¿no? Y me doy cuenta que de golpe son todos, pero estos son todos señores blancos, heterosexuales, de clase alta. Bueno, pero entonces sumemos a una mujer. Listo, cumplo el cupo. Acá puse, ¿quién me entra? Ah, la Droste, autora católica. La pongo, una poeta católica, que escribe poemas paisajísticos en una percepción muy lúcida respecto a lo que ocurre a nivel social o político, ¿no? Ahí se la lee, ingresa al canon y se la lee así. Eso sigue siendo una construcción patriarcal del canon. Porque no se trata de sumar varones o mujeres, se trata de cambiar la forma en la que leemos y pensar cómo se ha escrito, y también pensar en cómo se han leído estas vidas y estas obras, ¿no? Ahí Veda me parece que es interesante lo que hace, porque está marcando esto. Ojo, que aunque en un momento ingrese en el canon, hay que ver en qué lugar del canon se la pone. Digo, ejemplo, yo puedo armar un programa muy lindo de literatura, y pongo, bueno, unidad para cumplir con la corrección política de determinado momento, meto una unidad de literatura de mujeres. Y todo lo demás sigue siendo igual. Eso no cambia mucho el sentido ideológico de ese canon, ¿sí? Bueno, acá a mí me parece que lo que hace Veda es interesante en ese texto, y vamos a ver otras cosas. El problema de la Droste es que es inclasificable, ¿no? Y eso nos, de vuelta, ¿quién escribe el canon? ¿Quién escribe la historia de la literatura? No sé, pensando en la referencia que usé de la germanística argentina, Rodolfo Modern no creo que haya sido muy feminista para escribir su historia de la literatura, y Agra me da la razón. Quiero decir, desde ahí su mirada, que tampoco, digo, Modern tiene que ver con su contexto, nadie escribía feminista seguramente ninguna historia de la literatura en ese momento, pero eso también construye cómo se lee a un autor, ¿no? Bueno, lo que antes decíamos, que está vinculado al romanticismo de Heidelberg, y el artículo que lo vamos a subir, que es interesante para leerlo, las citas están en alemán, pero se recontraentiende todo el resto, si alguien lo quiere leer. Es Ideología y Estética de la Novela Corta, una lectura social de Die Judenbuch de Annette von Droste-Hulthoff, de Miguel Veda. Emilia pregunta, no, tenemos dos. Profe, Melina es nueva, no, es la de anterior, ¿no? Sí. Y Emilia dice, dentro del canon, ¿qué entra? ¿No entra todo, solo lo que yo quiero? No entiendo del todo la pregunta, Emilia, pero habría que pensar que el canon
cultural es una selección, ¿no? Digamos, como que se decide que ingresa en el canon a partir de determinados agentes de un sistema cultural, ¿no? No, digamos, no son cosas que ocurren de forma del todo consciente, ni que es una persona, ¿no? Pero sí es interesante ver lo que queda fuera del canon y cuándo determinadas autoras o autores ingresan en el canon. Ejemplo, en Argentina, Puig. Puig ingresa en el canon, pero ¿cómo ingresa en el canon? Después de que es legitimado en universidades extranjeras. No, no sé. ¿Alguien dijo algo? Estoy perdido, ¿no? Bueno, sigo. Espero que se entienda más. Y si no, Emilia, la podemos No, pensar yo más. Bien. Allá. Esperen que alguien dijo algo. No se te escucha bien, Emilia. Ahí está. No entendía yo quién hablaba. Cualquier cosa ponela por escrito o ahora cuando se escuche mejor la haces. Hoy puse otra cita de Beda, que a mí me parece re interesante, la lectura que hace Beda del Haya de los Judíos, porque tiene en cuenta esta idea de la Droste como una autora adelantada a su tiempo, que la cita dice: sería legítimo decir que la obra de Droste se encuadra dentro de la primera gran fase en la evolución del anticapitalismo romántico. Beda va a leer el Haya de los Judíos como un texto anticapitalista. Yo le dije, ¿qué está? Cuando leí eso la otra vez, dije, ¿qué está diciendo Beda con esto? Después como que lo matiza un poco, dice, tampoco es que sea el anticapitalismo el texto, pero que es interesante como posibilidad, en realidad también es interesante respecto a que está leyendo el texto como adelantado a su tiempo en varias cuestiones. Ahí ya me parece que, y retoma la lectura de género y la lectura feminista, yo creo que hay varias cosas más que se le pueden sumar vinculadas a la escritura de un texto que por supuesto no es un texto escrito como feminista, pero creo que sí podemos hacer una lectura de género vinculada al feminismo, ¿sí? Porque hay varias cuestiones que tienen que ver con la posibilidad, ¿no? Siguiendo a Beda, habla de que el problema de las lecturas de la Droste es que siempre se quedan en un solo rasgo y en realidad que habría que pensar en una pluralidad de esos rasgos o factores, ¿no? Por un lado, el contexto social e histórico. Está, que ahí yo creo que habría que hacer otra cosa, y si es un delirio, Grag, corregime, pero a mí me parece que cuando hablamos de literatura alemana, uno de los problemas que hay es que, al menos en nuestras universidades, entre comillas, es que se lee todo desde el paradigma de las periodizaciones francesas, ¿no? Y las periodizaciones francesas tienen otros tiempos distintos a las alemanas, o a lo que está ocurriendo en Alemania, y es como que no, a veces me da la sensación de que se intenta hacer ingresar en esa periodización francesa el modelo, lo que ocurre en Alemania, cuando tienen otros tiempos, ¿no? Digo, pasan otras cosas, y hay como, es mucho más difícil de pensar, bueno, acá está el realismo alemán, acá está el naturalismo alemán, acá está el romanticismo alemán como algo único, ¿no? Sino que es como mucho más plural, me parece. Y es ese intentar hacer ingresar a determinadas apariciones, determinados modos literarios que ocurren en un paradigma que no funciona, que puede ser el de la historización más francesa, genera cosas como que, y si la Droste no es realista, pero tampoco es del todo romántica, y tampoco es esto, ¿no? Que algo pasa también con la literatura argentina, ¿no? Bueno, Echeverría como romántico. No sé, digo, así te lo enseñan, no sé si Echeverría es romántico. Quiero decir, ¿por qué usar ese modelo para aplicarlo tal cual y hacer encajar todo en otra literatura? Acá lo digo porque en general nuestro paradigma es muy francófilo, ¿no? Bien, entonces estábamos volviendo a lo que decía Beda, es como que tenía que haber varias posibilidades y no quedarnos con solo una lectura, que la lectura habitual de la Droste tiene que ver con su poesía católica, pero hay que tener como en cuenta el contexto donde nació, el contexto de su familia, la tradición literaria, las relaciones que estableció con el sistema literario de su contexto, ¿sí? Estos vínculos con el romanticismo de Heidelberg, su conciencia de género,
que eso es algo que muchas veces no se menciona como tal, pero yo tengo la sensación, en función de algunos momentos que son como bastante obvios capaz, pero otros no, de que hay un punto muy claro en el haya de lectura crítica de, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Bueno, y después también la cuestión de lo religioso tiene que ver, ¿no? Es una autora que está totalmente atravesada por esas cuestiones. Esperen que antes de ir al texto... ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sí, Cecilia dice sí, Melina también. Bueno, sigo. Vamos un poquito al texto, antes de pensar alguna otra cuestión. Es un texto, como decíamos antes, medio inclasificable, ¿no? Pero al mismo tiempo uno dice, ¿es inclasificable? O el problema es que es un texto escrito desde una identidad mujer, en un contexto en el que no hay tantos textos. Digo, ¿la Droste se tiene que dedicar a la poesía? No, porque tampoco es que, fíjense, se recusa y dice, bueno, escribe poesía. Pero la Droste también escribe otras cosas. Pero la poesía es un género un poquito más habilitado para una mujer, ¿sí? De ahí que se tome esto, bueno, escribe poesía, ¿no? Nosotros usamos, como yo les había dicho antes, esperen que esto se me trabó, la traducción de Ilse Brugger, ¿no? A mí hay algo que me llama la atención del Haya de los Judíos, que en su contexto, y tal vez por eso tiene que ver con cierto rechazo que genera la figura de la Droste en su vida, en sus contemporáneos, que es que una mujer, ¿sobre qué debe escribir? Puede escribir sobre suicidios, hacer descripciones de cadáveres con gusanos, un hacha clavada en la cabeza, focalizada con la imagen del hachazo en la cabeza, pensando en los momentos más gores del texto, ¿no? No, tendría que escribir poesía intimista, poesía que hable de los sentimientos, de la naturaleza, etc. Pero eso es otro problema que incluso a veces tienen algunas lecturas feministas biologicistas. No, la mujer debería escribir sobre estas cosas, sobre la maternidad, digo, la maternidad de determinado lugar, etc. La Droste está tensionando esos lugares, porque está escribiendo, al menos en el Haya de los Judíos, en Ledvina, y en algunos poemas, no está respondiendo a lo que debe escribir una mujer según un sistema patriarcal o incluso un sistema feminista biologicista, ¿sí? Eso hace que moleste más un texto, ¿sí? Y que haya que leerlo desde otros lugares, ¿no? No sé, yo pienso, nos puede gustar o no Silvina Ocampo, por ejemplo. Silvina Ocampo, que también fue una autora de familia acomodada, digamos, que era privilegiada, un montón de cosas. Pero los textos de Silvina Ocampo no eran los textos que tenía que escribir una señorita del lugar que ocupaba, ¿no? ¿Por qué va a escribir estos cuentos medio góticos, siniestros, etcétera? Eso es escribir sobre, es romper la idea de lo que debe ser una escritura femenina, ¿no? Yo creo que algo de eso hay en el Haya, en muchas cuestiones de representación, pero que también es lo que muchas veces no se señala tanto sobre el texto, ¿sí? Y lo que hace que se invisibilice esta parte de la Droste. La Droste no es simplemente una autora católica. Digo, a mí la lectura de Beda puede ser interesante, porque está haciendo una lectura más marxista del texto, etc. Pero, y al mismo tiempo me parece que el problema es que el texto muchas veces es leído como si olvidándose de que está desafiando el mandato de lo que debe escribir. A alguien que se le prohibió escribir y leer, ¿no? O se le intentó prohibir desde su familia, ¿no? Eso me lleva a pensar otra cosa, que ahí ahora tenemos algunas citas, que es, en el texto hay un trabajo que no parece tal vez tan obvio, pero que yo creo que en algunos momentos es muy interesante retomar algunas citas, con la representación de la violencia en general, y sobre todo de la violencia de género, ¿no? Y del lugar que ocupa el matrimonio.
Porque fíjense, la Droste no tuvo hijos, pero está hablando de maternidad. Ciertos sectores fundamentalistas, esencialistas, de feministas no estarían de acuerdo con que la Droste escriba sobre maternidad. Y lo que está haciendo me parece súper interesante con el juego que hace con la maternidad, ¿no? Fíjense, vamos a un par de citas. Esto es del principio del texto. Alguien hizo una pregunta, voy al chat. Caperucita Roja y las versiones lights indican eso. Bueno, es que ahí habría que ver también cómo la construcción disciplinada de los cuentos, los Mergen, digo, los cuentos de los hermanos Grimm, etcétera, por parte de Disney, estamos yéndonos a otra cosa, tiene que ver con los disciplinamientos de determinados modelos, ¿no? Pero fíjense esta cita que dice, de ahí que tampoco tuviese dificultades, está hablando del momento en el que se da el primer casamiento del padre de Friedrich, de Federico, ¿no? De Mergel, de Hermann Mergel, que se habla del primer casamiento. Es un párrafo ese primer casamiento, no tiene demasiada importancia, pero fíjense lo que dice. De ahí que tampoco tuviese dificultades cuando pidió la mano de una muchacha bastante bonita y de buena posición. Las bodas fueron muy alegres. Mergel no estuvo demasiado ebrio y por la noche los padres de la novia volvieron contentos a su casa. Pero el domingo siguiente la gente observó... Ahí vuelvo. La gente observó... me perdí. Que la joven mujer, lanzando gritos y exhibiendo manchas de sangre, corría por el pueblo en dirección a la casa paterna. Dejó abandonados todos sus buenos vestidos y sus nuevos enseres. Eso fue, por cierto, un gran escándalo que fastidió a Mergel, quien necesitaba de veras algún consuelo. En consecuencia, no hubo por la tarde ningún cristal sano en su casa y se lo vio hasta altas horas de la noche tendido delante del umbral. De vez en cuando se llevaba a la cara un gollete. Un gollete es un cacho de botella, ¿sí? La parte del... Bueno, como si estuviera cortando la cara con una botella rota, con el cual hería su cara y las manos que daba lástima. La joven esposa seguía, ahí faltó una A, viviendo en casa de sus padres. Al poco tiempo su salud fue desmejorando y finalmente murió. Puede ser que Mergel se haya sentido mortificado por el arrepentimiento o la vergüenza, de todos modos parecía cada vez más necesitado de consuelo, y pronto se lo contó entre los sujetos completamente degenerados. Listo, esto es un detalle, es la primera esposa, pasa, pero, a ver, ¿qué pasó acá? Acá, a ver, fíjense que incluso la otra traducción afecta el texto porque da a entender que la primera esposa muere por problemas de salud, ¿no? Y el texto es muy ambiguo, el original, como dice eso, y Brugger lo traduce más parecido, que es, al poco tiempo su salud fue desmejorando y finalmente murió. Ahora, acá lo que está diciendo es que la mató, si nos ponemos a pensar, a leer entre líneas, ¿no? Quiero decir, se casó, escapa, digamos, violencia de género, manchas de sangre, abandona todo, vuelve con los padres, muere. Por problemas de salud que tiene después de eso. Quiero decir, acá entre líneas está el asesinato. Si lo leyéramos desde una perspectiva actual, esto es un femicidio, ¿sí? Por parte de Hermann Mergel sobre la primera esposa. Y fíjense la imagen de Mergel en la casa. ¿Es lo que debería escribir una señorita de la Westfalia, aristócrata, que escribe poemas religiosos? Un borracho cortándose la cara con una botella. Quiero decir, es gore la imagen, es sangrienta, ¿no? Me parece a mí que ese tipo de detalles hacen a la lectura que podemos pensar de la Droste y del Haya de los Judíos, y acá hay una mirada sobre el matrimonio. Porque inmediatamente después de esto tenemos el segundo matrimonio. Que el segundo matrimonio es el matrimonio de Margaret, ¿sí? Con este Hermann Mergel. Fíjense la cita. Es un poco más breve. Allá. El gobierno de la casa se vino abajo y ciertas criadas foráneas causaron daños y escándalos. En la otra traducción dice, extrañas mujeres trajeron la vergüenza y la ignominia.
Mergel era y seguía siendo un viudo cohibido y bastante mísero en realidad, hasta que de pronto se presentó otra vez como novio. Hasta acá, el personaje este de Mergel padre no es un personaje muy noble, que digamos, de buenos sentimientos. Es un borracho violento y perdido, ¿sí? El asunto de por sí era inesperado, toma, digamos, se pone de novio de vuelta, y la personalidad de la novia contribuyó a aumentar la sorpresa. Margareta Semmler era una muchacha honrada y decente que frisaba a los 40 años. Eso significa que era grande, ¿sí? En su juventud había sido una beldad del pueblo, había sido bella, y se la consideraba todavía como muy inteligente y económica, y además no pobre de recursos. Por lo tanto, resultó incomprensible para todos el motivo que la había impulsado a dar este paso. Y acá interviene el narrador, ¿sí? Dice, nosotros creemos, se halla, ahí hay un error del Word, que en esto se halla el motivo precisamente en esa perfección consciente de sí misma. A ver, hay algo ahí que también me parece interesante, que es este otro personaje que no es como la primera esposa, Margareta, es una mujer de otra edad, ¿no? Que termina casándose. ¿Y cómo va a terminar Margareta a partir de este casamiento? El casamiento implica, digamos, terminar bastante mal, ¿sí? Cuando acá, antes del casamiento, hay algunos rasgos que son muy distintos a los que vamos a encontrar después. Ahora, el problema, y acá sí podríamos hacer una lectura religiosa, el problema de Margareta es tal vez la vanidad, ¿sí? Porque fíjense lo que dice. En la vigilia de sus bodas, ella habría dicho, una mujer que es maltratada por su marido es estúpida o no vale nada. Si las paso mal, decid que la culpa es mía. A ver, esto que no suena a cosas que a veces todavía se dicen sobre la violencia de género. Bueno, una mujer que le pegan, no quiero decir, y acá lo está diciendo otra mujer, es interesante que lo esté diciendo en este texto, ¿sí? Pero fíjense lo que me ocurre después. Lamentablemente, los resultados demostraron que ella había sobreestimado sus fuerzas. Ahí podríamos hacer una lectura religiosa de su problema, digamos, de la vanidad, ¿sí? Al principio infundió respeto a su marido. Cuando estaba excesivamente cargado, no volvía a casa o se escondía en el Enil, en un lugar. Pero el yugo era demasiado pesado para soportarlo por mucho tiempo, y pronto lo vieron con bastante frecuencia dar traspié en la calle mientras volvía a su casa en diagonal, mientras hacía un ruido tremendo. Eso es que volvió a la borrachera, ¿sí? Luego pudieron observar que Margareta cerraba rápidamente las puertas y las ventanas. Cierta noche la vieron salir apresuradamente de la casa, sin cofia ni pañuelo, con los cabellos desgreñados. Se tumbó en el jardín al lado de un bancal de coles y removió la tierra con las manos. Luego miró medrosa en torno de sí, cortó rápidamente un manojo de hierbas y se lo llevó despacio hacia la casa, pero no para entrar, sino para refugiarse en el granero. Se decía que ese día Mergel la había atacado por primera vez, pero tal confesión nunca salió de la boca de Margareta. Acá, de vuelta, Mergel acá dice además claramente el texto, Mergel la atacó. Digo, hay violencia de género, violencia dentro del matrimonio, un montón de cuestiones. El narrador lo está diciendo, aunque nunca lo haya dicho Margareta, ¿no? Me parece que, digo, esto es al principio de todo el relato, luego puede avanzar la acción y Mergel va a morir, y la historia del protagonista va a pasar a ser el hijo de Margareta, pero yo creo que en estos detalles y en el producto de esta relación, porque Friedrich no es necesariamente un buen hijo, pongámosle, entre comillas, ¿no? Lo que va a pasar con Federico, ¿sí? Hay una Hola, crítica. profe. ¿Hola? Sí, no, yo quería agregar una lectura que hice que me llamaba la atención que las mujeres, por lo menos hasta donde yo leí, los 3 casamientos, después de haber una chica X que se casa con un viejo, siempre como que las mujeres de alguna manera sufren una pérdida. Bueno, la primera obviamente de su vida, pero también el detalle que habla de la ropa, que era muy valiosa, eso. Después la segunda, Margarete, también de una manera su dignidad, porque ella era una mujer que era como muy independiente, muy inteligente, y después de todo lo que le hace el marido, es como que
le roba esa parte de su esencia. Y bueno, y la tercera, que es cuando aparece el hijo, también una chica joven que se casa con un viejo también medio resignado, como que las tres mujeres todas sufren pérdidas de ya sea física, material o hasta espiritual, si se puede decir. Sí, 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 Lourdes. Justo ahora tengo la cita del tercero del matrimonio del que mencionás. Pero algo de eso pasa, porque incluso en los tres casos está marcado o que la pérdida es espiritual, libertad, etcétera, pero también es material. Margareta estaba bien económicamente antes de casarse. ¿Cómo termina? Y hay algo prefigurado de eso que ahora lo vemos en el nombre, en Merkel, el apellido Merkel y el significado, ¿no? Que ahora lo retomamos. Pero fíjense el tercer matrimonio. Esto es ya a mitad del texto, cuando esto lo tienen en el texto, pero hay un problema en la edición, que no es un problema de traducción, es un problema de la editorial, que cortó hay como una línea entera cortada, ¿sí? Por lo que afecta el sentido del texto, aunque más o menos se entiende. Yo lo recuperé a partir de la otra traducción y de mirar el texto original, lo agregué, ¿sí? Para que esté la cita entera. Ahora, acá ya Friedrich es grande y está asistiendo a un matrimonio, en un momento, un casamiento. En un momento se habla de ese casamiento, y se habla de que la novia no estaba muy feliz. Y dice, la joven lloró mucho, en parte porque así lo prescribía la costumbre, y en parte por congoja verdadera. Debía estar al frente de una casa desordenada, bajo las miradas de un viejo gruñón, hacia quien debía sentir amor. Él estaba de pie a su lado, y no precisamente como el novio del Cantar de los Cantares, la referencia es a la Biblia, ¿no? Y ahí hay una cita al Cantar de los Cantares, que entra en la alcoba como el sol matutino. Digo, no se está casando con un novio como el del Cantar de los Cantares, se está diciendo. Se está casando con un viejo gruñón, que no le genera mucho amor a la novia, ¿no? Y el viejo le responde, ahora ya basta de lloros, dijo malhumorado, recuerda que no eres tú quien me hace feliz, sino que yo te hago feliz a ti. Ella lo miró con una mirada humilde y pareció sentir que él tenía razón. A ver, esto hay que leerlo casi como si fueran tensiones que aparecen en el texto, ¿no? Digo, esto no es la acción principal del texto, es un detalle. Pero en este detalle se está filtrando algo sobre la idea del matrimonio, me parece a mí, ¿no? Algo de lo que decía Lourdes recién. Bien, eso a mí me parece como interesante hacer hincapié en las posibilidades de estas lecturas y críticas a algunos dispositivos. También habría que pensar en el texto cómo aparece la representación de la violencia, ¿no? Con esto de que rompe la idea de lo que debe escribir una señorita aristócrata católica, ¿no? Digo, ¿cómo se representan las muertes? ¿Cuántas muertes hay? Hay muchas muertes en el relato, ¿sí? El guardabosques Brandes, Aarón el judío, el padre de Friedrich, el mismo Friedrich en el final. Y al mismo tiempo hay otra cuestión, no se sabe exactamente qué pasa. Solo vemos descripciones de los cadáveres, o sabemos la muerte, hay detalles, pero no hay un cierre claro, digamos, no. La otra vez alguien me había escrito un mail preguntándome, ¿pero qué pasó al final? Al final no sabemos qué pasó. Es un relato enigmático, ¿sí? Que eso lo relacionaría también con la narración criminal o hasta con el policial, pongámosle, ¿no? Acá hay algo que también podríamos tomar, que es leer El Aya de los Judíos como novele, ¿no? La novele es un género de la literatura alemana del siglo XVIII, fines del siglo XVIII y XIX, que está muy relacionado con los contarios tradicionales, ¿no? Con el cuento tradicional, y que tiene algunas características específicas que algunas las cumplen el Aya de los Judíos y otras no, ¿sí? Digo, tiene que aparecer un marco, un suceso inaudito, una serie de cosas que quizás cuando en la próxima vean La Marquesa de O, en La Marquesa de O funcionan mejor las coordenadas de la novela, que no es nouvelle. Decir la traducción de novela por nouvelle o novela corta es un error, en realidad. Esto es un género específico de la literatura alemana, ¿sí? La novela.
que tiene mucho del drama también, ¿no? Otro dato que me parece que es importante sumar, como vamos bien, es, bueno, si pensamos la novela, la introducción del texto, con toda esa descripción de la aldea, ¿no? Algunos lo leen como algo realista, pero podría ser algo que tiene que ver con la construcción del marco en la novela, ¿sí? Vieron que al principio hay toda una descripción de todo el espacio hasta que se llega al momento de los protagonistas. Y hay algunos detalles como, vieron que no se dice el nombre del lugar, se dice B. Esos son recursos para dar verosimilitud al texto. Se habla como si esto fuera una historia real que haya ocurrido constantemente, ¿no? Eso es parte también de lo que se construye con la idea de novela a veces, ¿no? Y esos recursos. En el chat, alguien dijo, Manuela dice, a mí me dio la sensación de que hay una búsqueda de identificación con el papel de Mergel, como si habría que tenerle lástima o compasión. ¿Qué Mergel, Manuela? ¿Mergel padre o Mergel hijo? Eso yo, la verdad, no. Lo sentí como re violento. Quizás hay algunos momentos en los que se atempera con esto de el hijo como que lo quiere y al mismo tiempo le tiene terror, ¿no? O con la muerte esa tan extraña. Podría ser, yo no lo sentí. Sí, capaz con el personaje de Friedrich podría ser, ¿no? Pero no lo vería tanto con... Se puede discutir igual eso. Emilia dice, estaría bueno leer a Barthes y el efecto de la realidad. Sí, pero nos vamos como de tema un poco bastante. Quiero decir, hay algo de que... Ay, perdón. Luciana, sí. Lo que entendí es que después de la muerte, cuando Federico escucha tantas críticas al padre y que lo usan para burlarse de él, es cuando empieza a insistir más con defenderlo. Y ahí es como que se mejora la imagen del padre que fue. Podría ser, sí. También, a ver, hay que leerlo en contexto. Nosotros nos puede gustar, podemos leer ciertas cosas en El Haya de los Judíos, pero no podía ser una narración abiertamente en contra del matrimonio. Y quiero decir, también hay cuestiones que tienen que ver con que hay cosas que si no, no se las publicarían también, ¿no? Quiero decir. El generar tensiones a veces tiene que ser leído entre líneas. Yo iría más capaz por el lado de lo que dice Luciana, me parece que podría ir por ese lado. Quizás hay como una recomposición de Mergel padre después de la muerte del personaje, ¿no? Aunque también después ya como que pierde importancia en el relato, tampoco queda tan marcado, digo, ¿no? Me parece que los que empiezan a ser bien centrales son Simón, el tío, Margareta, Friedrich y Juan o Johannes, ¿no? Que ahora vemos un poco más de eso. Un detalle más, este texto en realidad es la segunda versión de esta historia que escribe La Droste. La primera se llamaba Friedrich Mergel, una historia criminal del siglo XVIII. A ver, esa otra es mucho más, cierra mucho más el sentido del texto, ¿sí? Esa otra no era tan enigmática y ambigua y toma un caso real de actas policiales, de actas criminales, que es algo habitual en la narración criminal alemana, ¿sí? Toma sus recursos para contar esa historia, ¿no? En todo caso está inspirado en un caso real. Cuando lo reescribe en El Haya de los Judíos, ambigúa, aunque no se pueda decir, pero pongamos, vuelve ambiguo todo el texto y lo vuelve enigmático. En la versión original, en esa primera versión, era todo mucho más evidente y se explicaba todo. Acá no sabemos quién mató a quién, qué pasó con cada uno, no sabemos específicamente y de forma clara cómo fueron, quién mató a el guardabosques, por ejemplo, o quién mató a Aarón. Podemos suponer, hacer lecturas, inferir, pero no te lo está diciendo el texto, ¿sí? Eso era mucho más claro en esa otra versión previa. Pero bueno, porque está tomando documentos reales, como había un texto que circulaba que era la historia de un esclavo argelino, las actas del caso criminal original, etc., ¿no?
Bien, esperen. Después habría que sumar también, antes de irme por las ramas, un par de tópicos más del texto que creo que es interesante de retomar. Uno es lo fáustico, digo, como dentro de la cultura alemana va a aparecer muchísimo la imagen fáustica, demoníaca, etc. ¿Quién es lo fáustico en este texto? ¿A quién vemos con rasgos demoníacos o demónicos? A ver. La primera vez que aparece el tío. Exacto, Luciana, muy bien. Es el tío, ¿no? Porque fíjense, acá las tengo tipeadas, las descripciones del tío. Simón Semmler era un hombre bajo, inquieto y enjuto, con los ojos protuberantes de un pez y una cara que en total semejaba a la de un lucio. El lucio es un tipo de pez. Era un tipo que inspiraba poca confianza. En él la reserva jactanciosa alternaba a menudo con un candor igualmente intencionado. Le hubiera gustado que lo tomaran por espíritu ilustrado, pero en cambio se lo consideraba un sujeto que buscaba pendencias fatales. Y en la segunda parte que me interesa es esta. Fíjense, dice, en las facciones de Margareta se pintó una secreta sonrisa orgullosa, los rizos rubios de su Federico y las cerdas rojizas de Simón. ¿Qué significa pelirrojo? Esto está medio ambientado en época feudal el texto, pero sigue funcionando. Pelirrojo era signo de demoníaco, fáustico, ¿sí? Y la manera de ser de Simón hoy le había parecido más atemorizante que nunca. Después describe cuando se va Simón. Dice, Simón iba adelante cortando el aire con su rostro, mientras los faldones de su saco rojo volaban detrás de él como llamas de fuego. Así tenía más o menos el aspecto de un hombre ardiendo que expía sus pecados bajo el peso de una bolsa robada. Digo, ahí Simón va a aparecer como una imagen bien diabólica. Es el que le impide la confesión religiosa a Federico en un momento. Es quien lo lleva, y ahí entra la lectura que hace Beda, ¿no?, al mundo capitalista, en cierta forma, porque a partir de que Simón medio lo adopta, él se empieza a preocupar por otras cosas, entre esas cosas el dinero, y abandona sus rasgos anteriores. Que ahí también hay algo interesante en la construcción del personaje de Federico, que es el abandono de la feminidad. No sé si se dieron cuenta que después de que Simón se lo lleva, deja de ser un niño raro, un niño que tiene características femeninas y se convierte en un chabón, pongámosle en términos del siglo XXI, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Sí? Porque esa parte me llamó mucho la atención, la primera vez que se lo lleva. En algún momento llegué a pensar que hasta lo violó al sobrino, porque cuando se lo llevó, como que cuando volvió, mejor dicho, como que la madre decía como que era otra persona totalmente diferente y como que no creía que era su hijo. Y yo en un momento dije, tiene pinta medio de violación, y bueno, después se agregó eso de que quería tener dinero y todo eso, pero no sé, eso me quedó como picando. Habría que pensar, no sé, en el tío hay algo re ominoso y siniestro en Simón, ¿sí? Cuando se lo lleva re niño, y él, en ese momento es un niño raro, ¿no? Antes de que se lo lleve, ¿no? Es un niño que está acostumbrado a hacer los menesteres de una hija. Era fino y delgado, con rasgos delicados, con pelo rubio, cuidado, ¿no? Y cuando se lo lleva el tío, cambia por completo. Ya no es soñador, por ejemplo, ¿no? Y se empieza a preocupar de su aspecto exterior. Ahí aparece esto del dinero, ¿no? Por un lado. Ahora, la madre se confunde con el tema de Juan. Digo, ahí es como que ahí agrega otro detalle, ¿no? Digo, la madre cuando él vuelve lo confunde a Federico con Juan, porque supuestamente son casi iguales. Ahora vamos a qué significa eso en el texto, ¿sí? Yo digo, lo que dice Emilia podría ser también, que en cierta forma le vende el alma. Hay un cambio ahí en el personaje, y hay una pérdida de inocencia. Podríamos leerlo, bueno, es el paso de la masculinidad tradicional, lo que sea,
pero también hay otras cosas dando vueltas, creo, ¿no? Y también para mí hay un poco como que el tío lo corrompe porque a mí me pareció muy agresivo cuando le insiste en ver en dónde había muerto el padre. Como que lo lleva ahí al punto, al lugar, que mire, que se acerque, aunque te dice que tenés miedo, como una situación muy rara. Lo trata como si tenés algo así como el miedo desde una niña, una cosa así, le dice. Todo eso, no sabemos si hay un abuso o lo que sea, pero sí hay una corrupción del personaje, ¿no? Sobre todo que en ese momento, si no estoy mal, tiene 12 años. Pero bueno, ahí habría que, como hay varios rasgos de Friedrich que lo van construyendo. Algo más que, esperen que lo tengo anotado. Hay un detalle que no lo dije, que si el nombre Mergel hace alusión a un tipo de tierra, de suelo, ¿sí? Que en español se traduce como greda o marga, ¿sí? Que es un tipo de tierra que es fértil, pero es fértil a corto plazo, y a largo plazo genera que el suelo se vuelva estéril, ¿no? Pienso en Mergel, en la lectura de esa clave del nombre, un poco explicaría lo que pasa con el matrimonio de Margaret y Hermann. El matrimonio también destruye la economía de Margareta, por ejemplo, y es lo que va a pasar con Friedrich, ¿no? Si pensamos además las descripciones del espacio de la casa materna, ¿sí? Volviendo, tenemos a este tío diabólico, ¿no? Después tenemos dos datos más, antes de ir a la cuestión del doble, que ya no nos falta tanto, no quiero aburrirles mucho, que hay dos intertextualidades clarísimas en el texto, ¿sí? Obvias por momentos, que se nos pueden pasar o no, pero para recuperarlas. Una es con la Odisea, ¿no? Vieron que hay varios rasgos, que, no sé, si alguien leyó la Odisea, que este otro chico que aparece, la madre lo confunde con el propio Federico, ¿no? Y se llama Juan, y al mismo tiempo la madre en un momento como que hay algo medio sobrenatural en la aparición de Juan, ¿no? Y esa aparición sobrenatural al principio pero es y no es su hijo, porque es la figura del doble, del doppelganger, ahora la retomamos, pero al mismo tiempo la madre en un momento sospecha si no es hijo no reconocido de Simón. De ahí el parecido, ¿no? De Juan con Federico. Ahora, que se llame Juan Nadie, lo vincula un poco con la Odisea, con el episodio de Polifemo. No sé si lo conocen, vieron que en ese momento Odiseo se hace llamar Nadie, ¿no? Para engañar al cíclope, como para pensar, cuando él vuelve se oculta como Nadie, así como hace Odiseo. Después, cuando hacia el final del relato vuelve Federico diciendo que es Juan Nadie, vuelve como mendigo, así vuelve también Odiseo a Ítaca. Y al mismo tiempo hay algunos otros rasgos más que lo vincularían a la Odisea, ¿sí? Lo descubren por una cicatriz. A Odiseo también lo descubren cuando vuelve por una cicatriz. Esa cicatriz que además no conocíamos, como para complejizar todo, ¿no? Ahí habría que pensar otra cosa, que fíjense, todas estas cosas enigmáticas del texto, en su publicación, en su contexto, fueron tomadas como escribe mal, no se le entiende, es desprolija. Y es un texto, nos puede gustar o no, muy pensado en su estructura, ¿sí? Y la de Judas... ¿Una pregunta? ¿Sí? ¿Sí? No sé si se me escucha. Se escucha muy bajito. Ay, bueno, no sé, porque estoy con una tablet y bueno, no sé. La pregunta es la siguiente, si esto puede estar relacionado con el epígrafe, cuando ella dice, ojo ustedes, que la piedra que están tirando les puede caer en su propia cabeza, o sea, el de escupir para arriba. Sí, es que yo creo que ese epígrafe, cuando lo retomamos al final, quiero decir, si lo pensamos en función del final, funciona para pensar varias lecturas y varias cosas que les pasan a los personajes, desde Margareta cuando
habla del primer matrimonio, por ejemplo, ¿no? Hasta cosas que le pasa al mismo Friedrich, sí. Yo creo que ahí en el poema que abre todo el texto es clave de lectura. Y que se relaciona ahí con Judas. ¿Por qué puse Judas como intertextualidad? Porque hay una lectura religiosa del personaje, ¿sí? La expresión el haya de los judíos puede hacer referencia a la Biblia, el libro de los judíos, ¿sí? Y hay algo en la mirada, la descripción de la mirada de Federico, que resuena a la descripción de la mirada melancólica de Judas, ¿sí? En la Biblia, y al mismo tiempo el suicidio en un árbol, para pensar en Judas, ¿no? El libro termina con supuestamente, perdón, spoiler ahora, con el suicidio de Federico en el árbol. Eso es bastante parecido al suicidio de Judas, ¿sí? Vamos a el tópico del doble. El doppelganger, el doble, ¿sí? No sé si conocen esta idea. Esto es un recurso habitual, ¿no? Y con mucha tradición en la literatura alemana, y en el texto aparece. A ver, también es algo que es un elemento que muchas veces aparece en el romanticismo, también es un elemento que está en la poesía de la Droste, que la Droste también utiliza un recurso que es el Spiegelbild, que es la imagen reflejada en el espejo, aparece en su poesía constantemente, y eso se relaciona con esto del doble, ¿no? El doble o el doppelganger es una especie de doble del social de una persona, ¿no? Bueno, ahí Emilia toma Borges y sus espejos y sus dobles. Borges toma esto de tópicos habituales de la literatura alemana, ¿sí? El doble es como un reflejo que además tiene que ver también con la posibilidad de romper el orden de la vida. Digo, si uno tiene un doble puede romper con la finitud y con los límites de una vida, ¿no? Al mismo tiempo eso va a ser tomado con rasgos más de lo ominoso, lo siniestro, que lo toma Freud, por ejemplo, para pensar rasgos góticos, digo, y va a aparecer la idea del doble fantasmagórico, ¿no? Como el doble más terrorífico. No sé, el doble es algo que va a tener como una tradición cultural, pero muy vasta, que va a desembocar en, por ejemplo, no sé, la gemela malvada en una telenovela, es un doppelganger, es el uso del doble también, ¿sí? Digo, aparece mucho en el cine de terror cuando lo pensamos más desde el lugar más fantasmagórico. Ahora, en el texto, el doble es... yo acá les puse una película del periodo oscuro de Drew Barrymore, de 1993, antes de que vuelva al estrellato, que hizo una película muy mala de terror, que se llama Doppelganger en inglés, que es una película de terror en la que está ella, que es una chica que vive su vida, y constantemente se cruza con alguien que es igual a ella, pero como más siniestra, ¿no? Y al final resulta que es como un monstruo terrorífico, ¿no? Que es este doble de ella. Una película tonta, pero que podría ejemplificar esto de que el doble tiene que ver con muchas cuestiones, pero también con algo fantasmagórico y ominoso, ¿sí? Por algo lo toma ahí Freud. Es un elemento del romanticismo. Ahora, en el texto, el doble sería Juan Nadie. ¿Por qué? Porque aparece como una imagen reflejada de Friedrich, de Federico, y la madre los confunde. Hasta en un momento podríamos pensar si Juan no es una escisión de Federico, porque cuando se lo lleva el tío, ¿no? Al trato con el diablo, vuelve y son dos. Uno es el inocente, el que queda más infantil, y otro es el adulto que no importa el dinero, ¿no? Y al mismo tiempo, al final, Federico vuelve como si fuera Juan y todos lo confunden, ¿no? Mucho tiempo después, ¿no? Que yo creo que esto de lo fantasmagórico, cuando tenemos la primera aparición de Juan, hay algo que bordea lo fantasmal, ¿sí? Esto que la madre se asusta, que no entiende, que encima no habla, ¿no? Y al mismo tiempo no hay mucha explicación de por qué Juan y Federico están todo el tiempo juntos,
Melina levantó la mano, te escuchamos. No, si ahora que mencionas eso me hace pensar en ese momento en que van a una boda y Federico se avergüenza tanto de Juan que se va, tipo, se avergüenza como si él mismo hubiese hecho lo que hizo Juan. Y después se va a avergonzar mucho de sí mismo cuando aparezca Aarón a reclamarle el dinero también, ¿no? Pensando en esos momentos de vergüenza. A ver si copié las citas o no las copié. No. Hay que ver también, hay esto de este doble que puede ser Juan, ¿no? Como escisión de la parte de Federico más infantil, pongámosle, o la que se aleja de esa masculinidad que va a tener luego tradicional y más violenta, entre comillas. Vieron que cuando le entrega el violín porque tiene que ganar dinero, ¿no? Y el violín significa eso que está perdiendo, me parece, el personaje de Federico, que previamente sí lo tenía, ¿sí? Vamos a saltar esto. Bien. La estructura. Bueno, la estructura, en la guía de lectura ustedes tienen bien marcada la estructura del texto. Vieron que podemos dividir en dos grandes etapas. Una es hasta la muerte del judío Aarón y después la segunda parte. Y después hay como momentos que están marcados, incluso algunos con años, ¿vieron? Pero 5 fases en la vida de Federico, que son los 9, a los 12, a los 18, a los 22 y a los 50 años, ¿no? Eso está marcado en la guía, está marcado con las páginas, etc. Y en los momentos en los que se mencionan los años, como que se puede hacer toda una recuperación ahí. Hay algunas veces lecturas sobre si el texto es antisemita o no, ¿sí? A partir de cómo está representado el personaje de Aarón. No sé, ¿les pareció antisemita? A mí sí, me pareció bastante fuerte. Fue como la primera impresión que tuve, sí. A ver, puede ser que leído desde un presente haya algunas cosas que las podamos, digamos, a ver, en el contexto existía el antisemitismo, por supuesto, ¿no? A ver, ahora, los argumentos que podríamos tener para decir que no es antisemita es que la comunidad, digamos, los judíos aparecen representados como una comunidad en términos positivos, ¿no? Y son quienes ejercen justicia después. En ese sentido, no estarían representados de una forma negativa, y Aarón es apenas descripto como personaje, no hay demasiada descripción. Ahora, para decir que hay algunas lecturas que sí dicen que es antisemita cuando muestran que están segregada esa comunidad, ¿no? Yo no lo vería como un texto antisemita, si lo leemos en contexto, sobre todo, ¿no? Pero hay varias lecturas distintas. Es Para interesante. mí, ¿Sí? no, que para mí el texto en sí no es antisemita, sino que hay personajes creados para dar contexto de que había gente que era así, pero no el texto en sí. Además, sí, creo que puede haber algo de eso. Además, me parece que cuando pensamos qué personaje es representado como el estereotipo negativo y prejuicioso, pensando en la Edad Media del judío, no es Aarón, sino que es Simón. Y ahí como que se correría, digamos, como el personaje de Aarón casi no está descrito, como no hay demasiados rasgos del personaje, no habría una lectura muy marcada ahí, ¿no? Digo, el capitalismo, en todo caso, sería el tío Simón, ¿sí? Y los que son avariciosos son todos personajes cristianos, ¿no? Pero, por supuesto que la visión antisemita había en la época también, ¿no? Además, yo creo que no lo sería por la importancia que le dan los personajes, o sea, al pueblo, a la muerte de un judío, tipo, mucho más de la que le dieron, por ejemplo, al papá de Federico. Se movieron mucho más para buscar al asesino de Aaron. Y el detalle de que graban el Haya, vieron que aparece además, hasta el final no nos enteramos qué es lo que significa eso, ¿no? Y es una forma, digamos, la justicia está administrada por esa comunidad que grabó el Haya ahí, ¿no? Pero bueno, es Pasó que más que justicia me dio la sensación de como que fuera una venganza. O sea, no, cuando lo leí por ahí lo leí medio rápido, pero no lo interpreté como justicia, como
como que se hizo justicia al final. Me pareció como que estaba representada la comunidad judía, como por ahí, ya te digo, por ahí lo leí demasiado por arriba, pero me dio como una sensación como que estaban representados como que impartían una maldición en el que se acercaron, como que estaban con, no sé, con la magia negra, ponele, con una cosa así como medio, más vinculado con lo turbio, con lo siniestro, y con la venganza que con la justicia, porque Es que, por lo menos desde no, nuestro punto de vista la justicia es otra cosa. Ceci, esa es otra de las cosas por las que a veces se lee antisemitismo, que aparezca la comunidad judía asociada a algo así como lo mágico, ¿no? Pero de vuelta, es un texto que es tan ambiguo y tan abierto que no se puede decir es esto o no es esto, ¿no? Quiero decir, es muy abierto constantemente, y al mismo tiempo, en cuanto a la justicia, nosotros ahí pensamos, no, pero acá hay venganza, no hay justicia, pero lo estamos pensando con cabeza del siglo XXI. Quiero decir, no es lo mismo la justicia en el contexto de la autora y en el momento en el que está ambientado el texto que nuestro presente, ¿no? Quiero decir. Pero de vuelta, todas estas cosas son interpretaciones abiertas, porque el texto no cierra nada, es un texto plagado de ambigüedad, y que, digamos, que está construido a propósito, ¿no? Un detalle que sumo del artículo de Beda, que dice, ¿no?, que él insiste con su lectura como anticipatoria del capitalismo como mal, ¿no? El texto lo lee así, que es interesante, y toma el nombre de Juan Nadie, ¿no? Y en un cierto momento Juan es el que se queda sin dinero, y un hombre sin dinero en el mundo moderno es nadie, Niemann, ¿no? Hace una lectura ahí. A ver, y para ir cerrando, y ahora pensamos si tienen preguntas, etc. El suicidio va a aparecer como tema, ¿no? A partir del suicidio del final. La idea del suicidio la vamos a seguir viendo en Kleist, como la semana que viene lo trabajarán un poco más. Hacia el cierre tenemos esta inscripción que finalmente conocemos, que primero está escrita en hebreo y después aparece traducida, que dice: si te acercas a este lugar, te sucederá lo que me hiciste a mí. Ahora, habría que ver ahí cómo interpretamos esa frase, por supuesto, ¿no? Esa inscripción del cierre, y también habría que pensar algo de lo que dijeron ya, pero que me pareció interesante que releamos un segundo, que es: el texto se abre con unos versos que podríamos leerlo de forma religiosa, pero que cierran haciendo una referencia a la piedra, ¿no? A esto de no arrojes la piedra que te va a dar en tu propia cabeza, ¿no? Y pensando en el apedreamiento, etc., ¿no? Ahí habría como algo para pensar de cómo está cerrando, porque quién es culpable, cuál es la culpa, no sabemos, ¿no? Sabemos que hay un suicidio, está esta inscripción, sabemos que hay muchas interpretaciones, pero estamos ante una narración que es enigmática, ¿sí? Y hoy en día se siguen discutiendo las interpretaciones de este texto, ¿no? Estas ambigüedades no vamos a tener una sola forma. Ahí Lourdes suma un detalle interesante: la madre insultaba mucho a los judíos. La madre lo educa un poco en un momento a Friedrich en el odio a los guardabosques y a los judíos, pensando en que si pensamos que Friedrich mató al judío Aarón o generó la causa de la muerte del guardabosques Brandes, ¿no? August dice: yo quería plantear que todo el texto tiene muchas situaciones de violencia, no solo de género, pero también, y sí, por supuesto, en el texto hay muchas descripciones muy violentas, que si les gusta el gore les va a gustar todo eso, si no, no, pero hay momentos, digo, a mí hay detalles que me llamaban la atención la primera vez que lo leí hace años, con esto de los gusanos en el cadáver, el hacha clavada en la frente, como muy de cine de terror gore, me imaginaba esas imágenes, ¿no? Yo no sé si esa descripción tan violenta se vincula con el romanticismo. Yo diría que no, que ahí las descripciones violentas, a rasgos románticos tiene el texto, pero no es del todo romántico.
rasgos realistas tiene, pero tampoco es realista. Rasgos de la novela tiene, pero por momentos es y no es novela. Como que por eso pensaba en la idea esta de que es un texto inclasificable, ¿no? No es que es una idea, es una obviedad. Emilia, ¿quién solía leer la autora? No tengo idea. Lectura, la verdad no sé, no te sé responder eso. Sí hay influencia, digo, hay un detalle que no conté, era que ella era coleccionista de cosas, ¿no? Que juntaba monedas, fósiles, etc. Y también recopilaba tradiciones orales. En función de esas tradiciones orales, muchas de esas cuestiones están en este texto, ¿no? Hay algo de leyendas, de todo esto con lo que colaboró con los Grimm, y está vinculada a los autores del romanticismo de Heidelberg, como los hermanos Grimm, como Brentano y como algún otro más de ese grupo, ¿sí? Que así todos no la reconocían como una autora con valor literario, ¿sí? Bien. Lo que sí leía mucho era la Biblia, eso seguro, porque era católica, no le saquemos su aspecto religioso, era una señora católica, no es que no lo era, pero no era solo eso, digo, y una señora católica también puede tensionar y escribir más allá que de catolicismo, porque si la leemos como señora católica, la lectura que se hace del sacramento del matrimonio en el Haya de los Judíos no es muy de señora católica tradicional, pienso yo Profe, ahora. profe, ¿Sí? me hace Sí. acordar a un libro que leí que contenía 10 historias diferentes, de diferentes tipos de narración, una eran narraciones, bueno, de diferentes tipos no era, sí, una era policial, la otra romántica, bueno, diferentes tipos de novela, pero eran cuentos serían así, porque eran cortos. Es como que ella da a entender que ella puede escribir lo que ella quiera. Puede ser, digo, ahí capaz que hay algo de cómo está planteando el texto que puede tener resonancias. Para cerrarles un detalle también así, hagamos un detalle, la tumba de la Droste y la última cama en la que durmió antes de morir. Como para darle un toquecito acompañando su gore. Dejo de compartir. Pero fíjense, a mí, pensando esto de lo que decía Agus, ¿no? De las situaciones de violencia. Esas situaciones de violencia no son situaciones que deba escribir una mujer. Porque una mujer no puede escribir gore. Fíjense, hago una comparación que nada que ver, pero pongámosle. Cuando una mujer hace una película, cualquier filme, no importa, una película, y esa película es violenta, digo, toma cosas que se consideran masculinas, entre comillas, porque la masculinidad y la feminidad no tienen raíz biológica ahí, es vista como que está desobedeciendo lo que hace. Un detalle, por ejemplo, en el cine de acción de los últimos años, nos puede gustar o no el cine de acción mainstream. Las películas que son dirigidas o protagonizadas por mujeres que ejercen el lugar del personaje de acción son resistidas. Porque se dice, están haciendo cosas de hombre. Y si las vemos son mucho más interesantes que películas de acción producidas tradicionalmente por varones tipo Rambo, pongámosle. Me fui de tema, pero ¿alguien dijo algo más? Paulina dice, en la parte de la confusión de Margareta entre Juan y Friedrich, yo lo pensé en cierto punto como una demostración del rol o no rol de madre de ella, porque como una madre no puede, como una madre no puede reconocer a su propio hijo, podría decir alguien escandalizado. Es que para mí, además de una crítica al matrimonio, hay una crítica a la maternidad también. Porque digo, ella no, que cuando llegó el hijo no es muy feliz, además de que está rompiendo con la imagen idílica de la maternidad, ¿no? Está en un matrimonio de mierda, encima llega un hijo y lo va a sufrir más. Pensemos, una narración más tradicional sobre la maternidad, ahí hubiera dicho, y estoy imaginando, porque sí, hubiera sido como un momento en el que se podía recuperar el matrimonio, pongámosle. El texto no lo plantea así. Perdón, eso en un momento, perdón, eso en un momento lo dice, que ella se empieza a sentir orgullosa cuando el resto de gente
le dice lo que hace bien su hijo. Sí, sí, pero al principio viste que no es visto como un signo positivo el nacimiento. Hay algo que se marca No, como... claro, claro, como que ella no lo quería hasta el momento que le empezaron a decir que era un buen hijo, que Exacto. Hay algo, me parece a mí, ahí de desnaturalización y desesencialización de la maternidad. Porque en todo caso, Margareta tampoco es que sea buena madre en términos de lo que debe ser una buena madre, ¿no? Digo, entre comillas todo. Melina, perdón, levantaste la mano hace rato. No, sí que también hablando de lo que decía la compañera, cuando viene Simón a decirle si se puede llevar a su hijo, ella está preocupada porque va a tener que hacer los quehaceres que hace su hijo, no porque él se vaya en sí. Es que se engancha eso con lo que dice Juliana, esto de, en realidad no está tan preocupada por, digo, si el lugar estereotipado de la maternidad es lo que puso Paulina, ¿no? ¿Cómo no va a reconocer a su propio hijo una madre, ¿no? Quiero decir, lo reconoce con los ojos cerrados, ¿no? Lo huele y sabe quién es, pensando en los lugares estereotipados de la maternidad. Ahora, que ella está más contenta que por ser madre, por el reconocimiento que le trae ser madre en un momento, y después preocupada por lo que significa como pérdida de, entre comillas, manos de obra, pongámosle, dentro de su propia casa, ¿no? Para hacer lecturas pensando que el texto, creo yo, se mete con cosas tradicionales de la escritura supuestamente femenina, pero no la piensa desde esos lugares, creo yo, tan esencialistas y a veces biologicistas, ¿no? Bueno, también en la noche de la muerte del padre, ¿no? Que es como que, bueno, el nene tiene mucho miedo y hay como una medio imagen medio violenta de ella, lo trata muy mal. Sí, Y también cuando nace, bueno, dice que ella recibe la noticia del embarazo, parece, Margareta, y también hace como una comparación con el padre, que el padre ahí queda un poco como imagen de bueno, que dice que él le traía bizcochos cada vez que volvía a la casa. Bueno, está como siempre esa comparación también entre bueno y malo, que también por ahí se relaciona con lo que hablábamos antes, ¿no? sí, De que la imagen buena del padre viene nada más del lado de Federico, porque en realidad la opinión pública siempre dice otra cosa. exacto. Y incluso ahí pensaba en la imagen final de Margareta, esta imagen en la que termina como perdiendo la razón, no abandonada, ¿no? Hay digo, me parece que casi todos, muchos personajes terminan mal igual, ¿no? Ahí preguntaron qué se lee y ahí respondió, bueno, para la semana que viene es La Marquesa de O, ¿no? De Heinrich von Kleist, que respondió Ari. ¿Algo más? ¿Qué más se les ocurre del texto? Lo de hoy era Sí, yo también simplemente... quería decir, ay, A perdón, ver, paren, que tenemos perdón. Amparo y después Luciana. No, que respecto a esto de que muchos personajes terminan mal, volviendo a lo que decías hoy de que Simón podría interpretarse como el capitalismo, ¿no? Como que representa el capitalismo, bueno, también se dice al final, y se hace hincapié en cómo termina, ¿no? Que termina tirado, dicen, en casa ajena, sin ningún tipo de bien, como en la ruina. Bueno, podría ser una lectura ¿no? del sistema capitalista también. El artículo que después les vamos a subir, el de Veda, hace esa misma lectura, ¿no? Ve cómo está prefigurando el capitalismo, ¿no? Habría que ver, en algunas cosas convence, en otras capaz que no tanto. Luciana, ¿querías decir algo? A mí lo que me llamó la atención, que nada que ver con el tema, ¿no? Y con los acontecimientos que pasan, es las formas del narrador. Ay, se te apagó cuando hablabas. Sí, de las formas del narrador, porque apareció por primera vez ahí en la cita que leíste, nosotros creemos hallar el motivo precisamente en esa perfección, pero después yo marqué que hay como una intención medio dialógica, que acá la estoy buscando, que dice: a aquellos que acaso tengan curiosidad por conocer el final de este asunto, debo decirles que el suceso nunca fue aclarado.
O después dice, en un cuento ficticio sería una torpeza engañar así la curiosidad del lector, pero todas estas cosas han sucedido realmente, no les puedo quitar ni agregar nada. Que puede ser un poco eso de la intención de la verosimilitud, ¿o no? Es que sí, esos rasgos, esa apelación al público es para construir verosimilitud, para dar cuenta, esto pasó, por eso ponemos iniciales y no decimos qué lugar es, ¿no? Y son rasgos de la novela como género, esto que decíamos que es un género específico del siglo XIX alemán, serían como rasgos bien de novela esos detalles. Que además supuestamente en la versión esta primera de este texto aparecía mucho más la voz, este narrador, y después como que se lo neutraliza menos, porque como que hacía comentarios desambiguando todo lo ambiguo, ¿no? A mí personalmente me pasa que como es un texto, a mí me gustan los textos que son así, que no te cierran las lecturas, sino que vos podés, bueno, podemos interpretar muchas cosas a partir de lo que se cuenta, que es todo bastante ambiguo. Me gusta eso como rasgo de un texto. Después, a ver, si alguien quería un final cerrado que dijera qué pasó exactamente en todos los casos, no le va a gustar tanto, pero bueno, es muy subjetivo, ¿no? Justo lo que leyó Luciana está perfecto para pensar eso, de cómo el relato constantemente se quiere construir como una historia que ocurrió, ¿no? Bien. El tema de los espacios, Una pregunta. A ver, bosque, Ceci y Emilia, sí. del bosque como el lugar donde ocurren todas las muertes. Eso también tiene que ver con el género, ¿no? Con el romanticismo, con el gótico, no sé bien a qué género. El bosque como lugar de lo demoníaco, lo sobrenatural. Bueno, el tío lo lleva al bosque, ¿no? Lo diabólico, ¿no? Todo eso como es un rasgo que viene de la Edad Media y que retoma el romanticismo, ¿no? Y el gótico va a trabajar con eso, sí, justamente. Eso, por ejemplo, sería un elemento romántico dentro del texto. Y Emilia quería decir algo. Sí, no, yo quería preguntar, porque veo es la primera vez que alguien me pide que haga algo más libre, que use por ahí mi propio pensamiento en ese sentido, mi propio punto de vista. Pero ¿habría que seguir algún hilo conductor o medianamente? ¿Se puede seguir? O sea, no sé. Sí, a ¿O ver, es algo muy general? en cuanto al texto que tienen que hacer, si se complican mucho, etcétera, la opción más sencilla es escribir una reseña de una página. Digamos, la opción más simple. Y eso está perfecto, digo, no es que esté mal, ¿eh? No vamos a evaluar quién es más creativo e innovador. Claro, seguir un hilo conductor y sobre uno o dos a lo sumo y sobre eso ir marcando distintos párrafos. Exacto, sí, también. Supongamos, miren, yo leí el texto y hoy traje como pensando algunos rasgos, no todo el texto, como para que pensemos, ¿no? Bueno, se pueden tomar esos rasgos y escribir algo de lo que te pasó cuando leías el texto al respecto, ¿no? Pero se puede, perfecto, Emilia. Bien. Listo, ¿qué otro? La lectura es complementaria, no complementaria, digamos obligatoria, pero complementaria para este texto. Vos dijiste que no había que cruzar textos habitualmente, pero ¿qué se podría tener en cuenta? ¿Este que dijiste hoy? Ese después lo vamos a subir al campus, que es un artículo de Miguel Veda, que como que hace un recorrido sobre todo el texto y hace su lectura del texto como anticapitalista. A ver, podremos estar de acuerdo o no, pero el artículo es útil para abordar el texto. Y también en el campus ya está parte de la introducción de la edición de cátedra, que es esta, ¿sí? Hay no está entero, pero la parte que nos parecía más interesante está escaneada y está para leer. Eso también lo pueden leer. Eso ya está en el campus, ¿sí? El texto y eso, lo que nos falta subir ahora después es esta clase ahora y el texto de Veda. Y otra pregunta que nada que ver, pero yo cuando estuve leyendo lo de Latinoamericana, que leíamos a Martí, bueno, qué sé yo, todo ese, también tiene que ver con el capitalismo más que nada en Estados Unidos, y comparándolo con Latinoamérica, ¿no? Pero esto es del 1900, lo que yo te digo, y esto que me está diciendo vos es
ni siquiera llega al 1900, esa lectura, como que es muy anticipada. Y esa es la hipótesis que tira el artículo este de Beda, ¿no? Que igualmente hay que matizarla, tampoco es que sea el gran texto anticapitalista, es como podríamos leer que hay una prefiguración de que, y habría que pensar qué hay entonces en el texto, pero bueno, a mí por momentos me convence y en otros no sé si estoy tan de acuerdo, como depende de algunas cuestiones, ¿no? Lectura anticipatoria. Lo que sí hay es como en la Droste, es como una autora y textos que son anticipatorios de varias cuestiones, pero más que anticipatorios, yo creo que tiene que ver con, al haber escrito en un contexto en el que no era reconocida, no era tenida en cuenta, y como leímos al principio, escribió para el futuro, y en algún punto. Sabía que imaginaba que en algún momento podía llegar a ser leída en su construcción como autora, no sabemos si lo pensaba realmente, en sus dichos, ¿no? Algo de todo eso tiene que ver, creo, con esta idea de verla como una autora descentrada, como desencajada de su tiempo. ¿Pero por qué? Porque es una autora mujer que está escribiendo no como debería escribir una mujer, sino que está escribiendo desde otro lugar, como debería escribir una mujer desde el patriarcado, quiero decir. Eso. Claro, bueno, yo lo pondría con Borges y Kafka, y no sé, nunca leí nada, pero me gustó. Buenísimo, qué bueno. Bien. ¿Alguien quiere decir algo más? Cualquier cosa nos pueden escribir, y estamos en contacto. Recuerden entonces, para la semana que viene es La Marquesa de O, de Heinrich von Kleist, que también van a tener unas grandes discusiones sobre qué pasó. Intentemos, yo tiro una sola cosa, pero que después la seguirán la semana que viene. Cuando lo lean, no lo lean pensando que hay una sola lectura, ¿sí? No nos quedemos con que ocurre solo una cosa, porque es un texto que no sabe, que pasan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, que no cierren la lectura a partir de lo que le genere, ¿sí? Eso nada más. Pero no adelanto nada, no voy a spoilear, mi problema, yo spoileo mucho en la vida. Pero bueno, Kleist es un autor que también es súper interesante. Y una pregunta que nada que ver. Otro inclasificable, ¿no? Sí, Emilia. No, la clase de las 6. No entiendo por qué pusiste la clase tan junta los dos mismos días. ¿Esta y la de las 6 la va a dar la profesora? ¿Cómo? No hay una clase a las 6. ¿Hoy? Ay, yo la tengo, sí. No. Ah, entonces será esta. Bueno. No, capaz que tipié mal algo yo, no sé, pero nosotros, la única clase que tenemos así, digamos que no es obligatoria, recuerden que esto además lo subimos a YouTube, es los miércoles a las 14. Listo, ok. Bueno, si estamos todos bien, felices, no estamos felices, pero bueno, cuídense y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Profe, gracias.